El sol de la mañana se filtraba débilmente a través del espeso dosel de la jungla, proyectando sombras enredadas que danzaban sobre la tierra húmeda. Henry Revis, un humano exiliado voluntariamente en un planeta remoto, avanzaba con paso firme entre las lianas colgantes y raíces gigantescas. Su torso descubierto, esculpido por años de supervivencia en condiciones extremas, brillaba con el sudor que el calor pegajoso de la selva obligaba a exudar. Su único atuendo eran unos resistentes pantalones negros de carga, cubiertos de barro y vegetación seca, prueba de su conexión íntima con aquel entorno salvaje. Había transformado aquel lugar en su hogar tras alejarse de todo lo que conocía en la tierra, persiguiendo una vida sin reglas, sin jerarquías, sin guerra. Durante 3 años, Henry había perfeccionado su rutina: cazar, explorar, reparar sus herramientas rudimentarias y, sobre todo, evitar llamar la atención de depredadores nativos. Esa mañana realizaba su recorrido habitual para inspeccionar sus trampas. La mayoría estaban vacías, salvo por una que había sido diseñada para atrapar criaturas de tamaño medio. A medida que se acercaba a ella, notó que algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo. Los sonidos típicos del ecosistema parecían haberse suspendido. En lugar del chillido de aves exóticas o los crujidos de ramas bajo patas furtivas, se oía algo completamente distinto. Una voz femenina, suave pero cargada de angustia, que no pertenecía a ninguna especie que él conociera en aquel planeta. Al apartar unas ramas y salir de la maleza, Henry se encontró con una escena que lo hizo detenerse bruscamente. En su trampa colgaba una figura humanoide, suspendida a unos 2 metros del suelo. Su piel resplandecía con un tono violeta iridiscente, como si la luz se reflejara desde dentro. Su cabello, largo y liso, caía en cascada como un manto púrpura, enmarcando un rostro de rasgos finos y ojos dorados que lo observaban con una mezcla de terror y fascinación. Su cuerpo estaba cubierto por un traje oscuro, orgánico en apariencia, que parecía estar tejido con raíces vivas o venas de energía que se adaptaban a cada curva de su silueta. La criatura, evidentemente femenina, se debatía con miedo enredada en las redes de fibras resistentes que Henry había diseñado para capturar presas mucho menos inteligentes. En su rostro se dibujaban emociones complejas, y aunque él no comprendía sus palabras, podía sentir su desesperación. Había atrapado algo más que un animal. Había atrapado a un ser racional. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera pensar en cómo liberarla, la criatura comenzó a emitir sonidos más claros, y de pronto, con una entonación temblorosa, habló en inglés. Una súplica desesperada para que no la devorara. La sorpresa que experimentó Henry no tuvo comparación. No solo se trataba de una alienígena, sino que hablaba su idioma, o al menos uno lo suficientemente similar como para comprenderlo. Él no tenía idea de cómo había aprendido, ni por qué estaba sola, ni cómo había acabado atrapada en su trampa. Pero lo que sí supo de inmediato fue que no podía dejarla allí. Lentamente, comenzó a trabajar en el mecanismo de liberación, mientras su mente pasaba del shock a una concentración precisa. Su instinto de supervivencia ahora se mezclaba con una inesperada sensación de responsabilidad. La jungla alrededor parecía contener la respiración. A lo lejos, el murmullo de la vida silvestre comenzaba a regresar, como si incluso la naturaleza estuviera observando aquel encuentro. Henry bajó a la criatura con cuidado, sus fuertes brazos, sosteniéndola como si el trayecto desde el lugar del encuentro hasta la cabaña fue silencioso, tenso, pero lleno de pequeños gestos reveladores. Thea caminaba a su lado con pasos cautelosos, cada uno acompañado por una mirada rápida al entorno y otra a Henry, como si aún tratara de decidir si aquel humano era una amenaza real o solo una anomalía benigna dentro de lo que su especie consideraba primitivo. A pesar de su miedo inicial, la alienígena se mantenía cerca, quizás por instinto de protección o simplemente porque sabía que no tenía muchas más opciones en ese momento. La jungla pareció ceder paso a medida que avanzaban, como si reconociera la extrañeza de aquella nueva compañía. Las hojas gigantes y brillantes, los líquenes fluorescentes y las raíces retorcidas formaban un corredor natural que los guiaba hacia una pequeña estructura de madera y piedra parcialmente cubierta por enredaderas. La cabaña de Henry.
Aquel refugio, aunque rudimentario en su concepción, estaba cuidadosamente construido. Era una mezcla de materiales traídos de la Tierra y otros recolectados del planeta, resultado de años de trabajo solitario y detallado. Dentro, la atmósfera era cálida. Una chimenea de piedra dominaba la estancia principal, alimentada por un fuego hecho con madera nativa que desprendía un aroma especiado. Las paredes estaban decoradas con herramientas rudimentarias, mapas de papel descolorido y artefactos alienígenas que Henry había recogido durante sus exploraciones. Había una estantería improvisada con libros de ciencia, filosofía y botánica, muchos de ellos subrayados, con páginas dobladas, anotaciones y signos de uso constante. Thea recorrió el interior con sus ojos dorados abiertos de par en par. Cada objeto parecía desconcertarla y fascinarla a partes iguales. Sus dedos, delgados y largos, rozaban las superficies con una cautela reverente, como si temiera romper algún equilibrio invisible. Su traje orgánico reaccionaba con cada estímulo. Cambiaba ligeramente de textura, se expandía o retraía en secciones dependiendo de su estado emocional. Aquella vestimenta no era meramente estética, era una extensión viva de su cuerpo, una membrana protectora que se adaptaba al entorno. Henry, mientras tanto, preparaba una bebida caliente usando hierbas locales. Era su intento de hospitalidad, una forma de iniciar un puente entre sus mundos. Aunque sus interacciones aún eran mínimas, ya comenzaba a notar detalles que escapaban a un simple análisis exterior. Thea, por ejemplo, parecía absorber todo con una voracidad intelectual inusual. Sus ojos no solo miraban, evaluaban, procesaban, aprendían. Su lenguaje corporal era contenido, elegante, y a pesar de su evidente incomodidad, había en ella una compostura innata que contrastaba con su situación de vulnerabilidad. La noche cayó sobre la selva con rapidez, envolviendo la cabaña en un velo oscuro apenas interrumpido por las luces de hongos bioluminiscentes dispersos en el exterior. En el interior, el fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Henry le ofreció a Thea una manta liviana, una de las pocas que había traído consigo, y sin mediar palabra, ella aceptó, envolviéndose con ella con una dignidad casi ceremonial. Durante un largo rato, permanecieron en silencio, sentados cerca del fuego. Thea observaba las llamas como si nunca hubiera visto algo así antes, y quizás era cierto. Su cuerpo, antes tenso y rígido, comenzó a relajarse. Su piel, de un violeta vibrante, se tornó más suave en tonalidad, un cambio que Henry interpretó acertadamente como una señal de tranquilidad. Fue en ese ambiente cargado de posibilidades donde, por primera vez, Thea habló sin miedo. No fue una confesión dramática ni una explicación de su presencia en el planeta, sino un comentario sencillo, casi poético, sobre el color del fuego y su extrañeza. Y así, lentamente, comenzó a nacer una conversación. No solo de palabras, sino de gestos, miradas y presencias. Hablaron de cosas simples al principio, de plantas, de temperaturas, de sonidos. Luego pasaron a temas más complejos, sociedades, costumbres, recuerdos. Thea reveló que pertenecía a una especie llamada Nixon, una civilización avanzada que estudiaba formas de vida en sistemas planetarios lejanos. Su presencia en aquel planeta no era parte de una misión oficial. Había venido por voluntad propia, guiada por la curiosidad y quizás por un deseo secreto de escapar a las rígidas normas de su cultura científica. Henry escuchaba con atención, sin juzgar. Él también había huido. Había abandonado una carrera militar que lo había vaciado emocionalmente, cansado de las órdenes sin sentido y del precio que la obediencia le había cobrado. Ambos, en esencia, eran fugitivos de sus propios mundos. Y esa verdad silenciosa los unía más de lo que cualquiera de ellos habría imaginado. Las horas en la cabaña se convirtieron en días, y el tiempo comenzó a adquirir una cualidad extraña, como si se estirara y encogiera, según la cercanía entre Henry y Thea. Lo que al principio fue una convivencia forzada por las circunstancias, se fue transformando en una rutina espontánea, cargada de momentos silenciosos, llenos de significado. Henry, acostumbrado a la soledad, descubrió que la presencia de Thea no invadía su espacio. Al contrario, lo enriquecía.
la alienígena se movía con elegancia entre las habitaciones, explorando con una mezcla de curiosidad científica y admiración infantil cada objeto humano. Las herramientas rudimentarias, los libros subrayados y los mecanismos simples le parecían fascinantes, como si cada elemento contuviera pistas de un mundo que ella solo conocía por teorías frías y distantes. Cada mañana, Henry salía a revisar sus trampas, y aunque insistía en que ella se quedara, Thea comenzó a acompañarlo. Al principio, caminaba unos pasos detrás, observando el entorno con desconfianza, pero con el paso de los días, caminaban uno al lado del otro, compartiendo observaciones. Thea se maravillaba ante la forma en que Henry podía anticipar movimientos de las criaturas nativas, leer rastros en el suelo o detectar sonidos apenas perceptibles. Para ella, todo era un misterio lleno de posibilidades, y para Henry, la compañía se había vuelto una necesidad que aún no se atrevía a admitir. Durante una de esas caminatas, se encontraron con una criatura herida. Un pequeño ser parecido a un canino, con pelaje de tonos esmeralda y ojos opalescentes. Thea se arrodilló sin dudarlo, ignorando el peligro de una posible defensa del animal. Mientras Henry se mantenía alerta, ella examinó sus heridas, colocó sus manos sobre su cuerpo diminuto y murmuró palabras en su idioma natal. Una tenue luz verdosa emergió de sus dedos y el animal dejó de temblar. Henry no entendía del todo lo que había hecho, pero quedó impresionado. Thea, con modestia, explicó que los Nixon habían desarrollado técnicas de sanación bioenergética a través de la sincronización celular. A él le sonó a ciencia ficción, pero lo creyó porque lo había visto. Aquella noche, de regreso en la cabaña, el ambiente se tornó más íntimo. La cercanía entre ambos ya no era accidental ni incómoda. El fuego iluminaba sus rostros con un resplandor ámbar mientras compartían lo que quedaba de una bebida preparada con frutas fermentadas. Thea parecía más relajada que nunca, sentada con las piernas cruzadas sobre una manta tejida, su traje orgánico parcialmente replegado en zonas donde ya no lo necesitaba como protección. Su piel brillaba con un tono más cálido, y sus ojos dorados tenían una intensidad que Henry no podía ignorar. Fue entonces cuando Thea reveló algo más profundo. Su llegada al planeta no solo fue por una motivación académica, sino por una insatisfacción vital que la había acompañado desde hacía tiempo. En su mundo, los vínculos afectivos estaban reglamentados, y la exploración emocional era considerada una distracción evolutiva. Thea, sin embargo, creía que el conocimiento debía nacer también del sentir, no solo del análisis. Henry, que había renunciado a una carrera militar precisamente porque le exigía reprimir todo lo que lo hacía humano, comprendía esa búsqueda como nadie. Esa noche no hubo confesiones explícitas, ni palabras románticas al estilo humano, pero algo en la forma en que se miraron, en cómo se tocaron apenas con los dedos al pasar una taza, hablaba de una conexión creciente. Una tensión suave, pero persistente, que no exigía definición aún, pero que avanzaba como las raíces de los árboles de la selva. Silenciosa, firme, inevitable. El vínculo entre Henry y Thea había trascendido rápidamente las limitaciones iniciales impuestas por sus respectivas culturas. Cada día que pasaban juntos explorando el denso paisaje de la jungla alienígena o compartiendo charlas íntimas junto al calor de la chimenea, profundizaba una conexión que ya no podían ignorar. Una noche especialmente despejada, Henry decidió mostrarle a Thea un lugar especial que había descubierto meses atrás, convencido de que ella podría apreciarlo aún más profundamente que él mismo. El camino hacia el lugar era accidentado y estrecho, lleno de raíces entrelazadas y follaje luminoso que se agitaba suavemente bajo la tenue brisa nocturna. Avanzaban lentamente, sus cuerpos iluminados solo por el tenue resplandor bioluminiscente de algunas plantas y hongos del camino. Henry caminaba adelante, guiando con seguridad, mientras Thea le seguía, contemplando cada pequeño detalle con fascinación. Aunque aún llevaba su traje orgánico, este había adquirido un patrón más relajado, reaccionando a su creciente comodidad en presencia de Henry. Finalmente, tras varios minutos de cuidadosa travesía, emergieron a un claro amplio y ligeramente elevado que ofrecía una vista impresionante del firmamento. El lugar estaba rodeado por altos árboles, cuyas hojas brillaban suavemente, creando una atmósfera casi mística.
El cielo estaba salpicado por innumerables estrellas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, formando patrones y constelaciones desconocidas para Henry, pero claramente familiares para Thea. Ella contempló el espectáculo en absoluto silencio, y Henry pudo percibir cómo la alienígena absorbía visualmente cada estrella, como si quisiera llevarse consigo ese momento para siempre. Sentados en el suave césped, iluminados por las luces naturales del entorno, la conversación volvió a un terreno más personal. Thea, sintiéndose más segura y en confianza que nunca, reveló algo que Henry jamás habría imaginado. Su llegada a este planeta no fue únicamente una exploración solitaria por voluntad propia, sino una misión que había comenzado con intenciones más formales. Ella originalmente había formado parte de un equipo de exploración científica avanzada, enviado para evaluar la posible interacción con los humanos. Sin embargo, Thea se había separado intencionalmente del grupo, motivada por un deseo más profundo y personal de comprender realmente a la humanidad desde adentro, y no desde la fría distancia de un laboratorio o una nave espacial. Henry escuchó atentamente, sintiendo cómo esta revelación añadía otra capa de complejidad a su ya intrincada relación. No sintió decepción o traición, sino admiración por la valentía que Thea había demostrado al tomar una decisión tan arriesgada. La alienígena confesó que su especie consideraba a los humanos seres demasiado primitivos y violentos para un contacto directo. Sus protocolos indicaban estudiarlos solo a distancia segura, pero ella había sentido que había algo profundamente malinterpretado en esa evaluación. Ahora, después de conocer a Henry, confirmaba esa intuición, maravillándose con la capacidad emocional y adaptativa del ser humano que tenía frente a ella. La conversación avanzó en la madrugada bajo un cielo cada vez más intenso, abarcando temas sobre los desafíos del futuro y la posibilidad de que otros de su especie pudieran encontrarla. Henry le aseguró con firmeza que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, que él ya había hecho su elección. Thea se sorprendió ante esa seguridad, pero la aceptación en los ojos de Henry fue suficiente para que comprendiera que ya no caminaban solos, sino juntos, enfrentando cualquier incertidumbre futura como una sola fuerza unificada. Finalmente, la claridad de las estrellas comenzó a desvanecerse lentamente a medida que el horizonte se teñía con los colores pastel del amanecer alienígena. Henry y Thea permanecieron allí, sintiendo una nueva cercanía nacida de las verdades compartidas bajo el vasto manto estrellado. Esa noche no solo habían revelado secretos cruciales, también habían cimentado la confianza que definiría los próximos capítulos de sus vidas juntos. Tras aquella noche reveladora bajo las estrellas, la convivencia entre Henry y Thea se había consolidado plenamente en una relación llena de respeto mutuo, comprensión profunda y una confianza casi absoluta. Sin embargo, ambos sabían que su paz era frágil, pues el riesgo de ser encontrados por la civilización Nixon seguía siendo una amenaza constante. Thea, más consciente que nunca de las consecuencias de sus decisiones, empezó a preocuparse por la posibilidad de que su ausencia prolongada hubiera activado algún protocolo de búsqueda por parte de su pueblo. Una mañana tranquila, mientras compartían una comida improvisada hecha con frutos silvestres y raíces locales, un sonido lejano interrumpió la serenidad habitual de la jungla alienígena. Era un zumbido suave, apenas perceptible inicialmente, pero que fue creciendo con rapidez hasta convertirse en un inconfundible ruido mecánico. Ambos se miraron con alerta inmediata, reconociendo instintivamente que aquello no era ningún fenómeno natural de aquel planeta virgen. Thea se levantó con agitación, mirando a Henry con evidente preocupación en sus ojos dorados. Rápidamente, salieron de la cabaña hacia un espacio más abierto, buscando entre el cielo cubierto parcialmente por nubes suaves y vegetación abundante el origen de aquel sonido. Lo que vieron confirmó sus temores. Una nave Nixon, estilizada, elegante y brillante, descendía lentamente hacia un claro no muy lejano. La ansiedad de Thea era palpable. Su piel cambió abruptamente de tonalidad, pasando de un violeta suave a un matiz más oscuro y nervioso. Henry percibió este cambio y tomó suavemente su mano, ofreciéndole su apoyo silencioso, pero firme, demostrando que enfrentaría cualquier situación junto a ella. Sin esperar más, decidieron acercarse cautelosamente al lugar de aterrizaje,
utilizando sus conocimientos del terreno para ocultarse y observar sin ser detectados. Desde una posición cubierta por densas plantas de enormes hojas y helechos luminosos, contemplaron la llegada de 3 Nixon que emergieron con cautela y precaución de la nave. Los recién llegados eran similares en aspecto a Thea, aunque vestían trajes más técnicos y avanzados, equipados con instrumentos claramente destinados a buscar algo o a alguien. Comenzaron a explorar el entorno con precisión meticulosa, evidenciando que eran expertos en operaciones de rescate o reconocimiento. Thea reconoció entre ellos a su antiguo mentor, el director Pax, quien lideraba misiones importantes dentro del Consejo Científico Nixon. Su presencia era alarmante, ya que significaba que su desaparición se había tomado muy en serio, elevando la búsqueda a los niveles más altos. Henry notó la tensión que irradiaba Thea ante esta revelación y entendió al instante lo delicada que se había vuelto su situación. Sabía que si eran descubiertos, no solo corría riesgo la relación que habían desarrollado, sino también la libertad personal de Thea y posiblemente su propia seguridad. A medida que los Nixon se dispersaban por la zona, escaneando con dispositivos sofisticados y hablando entre sí en tonos rápidos y graves, Henry decidió actuar. Propuso retroceder hacia la cabaña para prepararse en caso de ser descubiertos y tener que defenderse o negociar. Thea estuvo de acuerdo, aunque con reticencia. Deseaba evitar un conflicto directo que pudiera perjudicar a Henry. Regresaron rápidamente, aprovechando rutas secundarias y ocultas que Henry conocía perfectamente, llegando en pocos minutos al refugio donde comenzaron a organizar apresuradamente provisiones básicas y equipos de supervivencia por si era necesario abandonar el lugar definitivamente. Dentro de la cabaña, la tensión era evidente, pero ambos se movían con determinación silenciosa. Henry preparó algunas armas improvisadas, herramientas afiladas y trampas ligeras, mientras que Thea ajustaba la configuración de su traje para maximizar su camuflaje orgánico. Entre movimientos rápidos y miradas que transmitían mensajes más profundos que cualquier palabra, entendieron claramente la magnitud del reto que enfrentaban. Este inesperado acontecimiento ponía a prueba no solo su ingenio y determinación, sino también la fortaleza de su conexión emocional. Finalmente, con las preparaciones listas y la decisión de enfrentar juntos cualquier desenlace, aguardaron en silencio. La incertidumbre sobre el futuro inmediato era intensa, pero ambos sabían que habían tomado el camino correcto, sin importar los resultados. Habían decidido luchar juntos por el derecho a vivir libres, sin las restricciones impuestas por sociedades que no los comprendían plenamente. Afuera, los sonidos de búsqueda se acercaban, anunciando que pronto sus caminos se cruzarían inevitablemente con el grupo que los buscaba. La espera en la cabaña se prolongó con una tensión que parecía capaz de cortar el aire como una hoja afilada. Henry y Thea, sentados espalda contra espalda en medio del silencio, agudizaban sus sentidos al máximo para captar el menor indicio del grupo Nixon. El crepitar suave del fuego en la chimenea parecía irreal en medio de aquella situación límite, proyectando sombras largas que se movían inquietantes sobre las paredes de madera y piedra. En ese instante de incertidumbre, ambos compartieron una profunda mirada, cargada de mensajes no dichos, pero entendidos perfectamente. Estaban juntos en esto, sin importar lo que sucediera después. La quietud fue interrumpida abruptamente por sonidos de pasos y murmullos tecnológicos, aproximándose rápidamente a la cabaña. Finalmente, la puerta se abrió suavemente, revelando la silueta alta e imponente del director Pax. Su rostro era serio y severo, y al ver a Thea sentada junto al humano, sus facciones se endurecieron aún más. Pax avanzó lentamente hacia el interior, escoltado por sus 2 asistentes, que no apartaban la mirada de Henry, claramente impresionados y desconcertados por la presencia y apariencia física del humano. Henry, a pesar de estar en evidente desventaja tecnológica, se puso de pie con calma desafiante, plantándose entre Pax y Thea. La conversación que siguió fue tan tensa como trascendental. Pax, con una voz firme y llena de autoridad, reprochó a Thea su imprudente decisión de separarse del grupo original, insistiendo en que su deber como científica Nixon era evitar contacto directo con formas de vida inferiores. Thea se levantó, sus ojos dorados brillando con determinación, rechazando categóricamente aquella descripción superficial de los humanos.
argumentó apasionadamente sobre la profundidad emocional, la resiliencia y la adaptabilidad que había descubierto en Henry, asegurando que esas características eran prueba suficiente de que su civilización estaba equivocada al subestimarlos. Henry intervino, con una seguridad que impresionó incluso al experimentado Pax. Habló con firmeza sobre su experiencia personal, la soledad que había elegido al abandonar su mundo y cómo su encuentro accidental con Thea había cambiado su percepción de lo que significaba estar realmente conectado con otro ser. Aseguró al director Nixon que, lejos de representar una amenaza, la unión entre ellos era un ejemplo vivo de lo que podía lograrse mediante el entendimiento mutuo, la empatía y la cooperación genuina. Pax lo escuchó atentamente, visiblemente confundido por la complejidad emocional demostrada por el humano. El silencio posterior a las palabras de Henry fue denso, cargado de reflexión y dudas. Pax observó a Thea, cuyo rostro reflejaba una seguridad que jamás había visto en ella durante su vida en la sociedad Nixon. Finalmente, tras un profundo suspiro, Pax aceptó con cierta reticencia la posibilidad de que quizás su civilización hubiera sido demasiado rápida en sus juicios y demasiado rígida en sus protocolos. Aunque el líder Nixon dejó en claro que debería informar todo lo ocurrido al Consejo Superior, prometió considerar cuidadosamente lo que había aprendido en aquella pequeña cabaña perdida en la jungla alienígena. Antes de retirarse, Pax lanzó una última mirada significativa hacia Thea y Henry, una mezcla de preocupación y respeto recién descubierto. Se dio la vuelta lentamente, acompañado por sus asistentes, y se dirigió hacia la nave que esperaba a corta distancia. Al quedar nuevamente solos, Henry y Thea exhalaron aliviados, reconociendo lo cerca que habían estado de perder su libertad o incluso sus vidas. Sin embargo, también entendían que ese encuentro había sembrado la semilla de un posible cambio en la forma en que los Nixon percibían a la humanidad. En los días posteriores, la rutina lentamente regresó a la cabaña, pero ambos sabían que su vida nunca volvería a ser exactamente igual. La visita de Pax había cambiado profundamente su perspectiva del futuro. Ahora eran conscientes de que su relación, su historia compartida, podría influir en algo más grande que ellos mismos. Un entendimiento real y duradero entre dos mundos que hasta entonces habían permanecido separados por prejuicios y temores. Después de la partida del director Pax y su equipo, Henry y Thea decidieron tomar precauciones adicionales. Comprendían bien que, aunque la reacción de Pax parecía haber sido favorable, el Consejo Nixon podría tener opiniones muy diferentes. Durante los días siguientes, reforzaron la seguridad de la cabaña, instalando discretas pero efectivas defensas alrededor del perímetro, utilizando la experiencia militar de Henry y el conocimiento tecnológico de Thea. Esto no solo aumentó la seguridad física del lugar, sino que también fortaleció aún más su vínculo emocional al trabajar codo a codo en tareas prácticas. Durante las semanas siguientes, la vida volvió poco a poco a una especie de normalidad, aunque ambos eran conscientes de que habían entrado en una nueva etapa de incertidumbre. A pesar de eso, Thea se veía más feliz que nunca, fascinada por las pequeñas rutinas que compartía con Henry, desde las excursiones matutinas en busca de alimentos hasta las conversaciones nocturnas bajo la luz de las estrellas. Henry, por su parte, redescubría cada día el valor de la compañía verdadera, admirando la inteligencia emocional y la gracia natural con que Thea manejaba cada situación. Una tarde especialmente tranquila, mientras exploraban una zona desconocida de la jungla, Henry llevó a Thea a un antiguo templo alienígena en ruinas que había descubierto durante sus primeros días en el planeta. La estructura, tallada en piedra azul translúcida y cubierta parcialmente por vegetación fluorescente, parecía brillar con luz propia bajo los últimos rayos del sol. El lugar, impregnado de misterio y solemnidad, emocionó profundamente a Thea, quien rápidamente reconoció inscripciones antiguas que hablaban de una civilización que había vivido siglos atrás en armonía con la naturaleza. Este hallazgo arqueológico les hizo reflexionar sobre la posibilidad real de convivencia pacífica entre especies diferentes, algo que reforzó aún más su esperanza hacia el futuro. Mientras exploraban el interior del templo, descubrieron una gran sala central con relieves en sus paredes, donde se representaban figuras humanoides de diferentes especies, compartiendo recursos, conocimientos y amistad. Esta visión fue conmovedora para ambos, pues resonaba con fuerza en sus propias vivencias.
En ese instante, Henry tomó suavemente la mano de Thea, y ella respondió con una sonrisa profunda y cálida, comprendiendo que lo que estaban viviendo no era una excepción, sino un eco de una verdad ancestral y universal. La conexión entre seres diferentes era posible cuando existía respeto, curiosidad y aceptación. Esa noche, decidieron quedarse en el templo para disfrutar de la tranquilidad y la belleza de aquel entorno único. Sentados sobre una plataforma elevada desde la cual podían observar la selva extendiéndose hacia el horizonte, compartieron ideas sobre su futuro juntos. Thea habló con entusiasmo sobre la posibilidad de registrar sus descubrimientos y experiencias, creando documentos que algún día podrían ayudar a cambiar las percepciones de ambas especies sobre la otra. Henry, aunque escéptico respecto a cómo recibirían los humanos semejante revelación, compartía su optimismo respecto a la importancia de su historia conjunta. El amanecer siguiente llegó con una claridad especialmente pura, pintando el cielo en tonos rosados y violetas que parecían resonar con la propia piel de Thea. Henry observó ese espectáculo con serenidad, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz auténtica, nacida del sentimiento de haber encontrado finalmente su lugar y propósito en el universo. A su lado, Thea reflejaba la misma tranquilidad, su rostro radiante por una felicidad que iba más allá de cualquier logro profesional o reconocimiento social. Cuando finalmente regresaron a la cabaña, cargados de nuevas ideas y planes, una comunicación holográfica inesperada los esperaba en la entrada. Era Pax, con un mensaje oficial del Consejo Nixon. Con el corazón acelerado, escucharon atentamente mientras el director comunicaba la decisión del Consejo. Su historia había generado un profundo debate, llevando finalmente a una reconsideración histórica de los protocolos de contacto con otras especies. Se les ofrecía oficialmente participar en un proyecto piloto para promover la coexistencia y entendimiento entre humanos y Nixon, utilizando sus propias experiencias como ejemplo. Ambos comprendieron en ese instante que todo lo vivido hasta ahora había sido apenas el comienzo de algo mucho más grande que ellos mismos. Su unión no solo había superado prejuicios personales y culturales, sino que ahora prometía transformar radicalmente la relación entre dos civilizaciones enteras. Conscientes del reto que implicaba, aceptaron juntos, seguros de que enfrentarían cualquier futuro unidos como siempre, guiados por la misma curiosidad, respeto y amor que los había llevado hasta allí. Tras aceptar participar en el proyecto piloto propuesto por el Consejo Nixon, Henry y Thea comprendieron rápidamente que su vida cambiaría profundamente. Aunque inicialmente existía la incertidumbre sobre cómo reaccionarían ambas especies ante su relación y la propuesta de coexistencia, decidieron enfrentar juntos estos nuevos desafíos. Durante las semanas siguientes, trabajaron intensamente recopilando información, escribiendo reportes detallados sobre sus experiencias y registrando cada descubrimiento importante, sabiendo que todo podría servir para cambiar prejuicios y unir a sus pueblos. Con frecuencia recibían comunicaciones desde la civilización Nixon, solicitando aclaraciones sobre diversos aspectos del comportamiento humano o sobre cómo habían logrado convivir tan estrechamente sin conflictos. Thea, con paciencia y convicción, explicaba cuidadosamente que la clave de su éxito había sido la empatía mutua, el respeto por la diferencia y la disposición continua para aprender uno del otro. Henry aportaba su perspectiva práctica, describiendo cómo habían superado los desafíos cotidianos mediante cooperación, diálogo honesto y la capacidad de adaptarse a circunstancias inesperadas. El siguiente paso importante fue la visita oficial de una delegación mixta compuesta por científicos Nixon y representantes humanos cuidadosamente seleccionados. Este encuentro histórico tuvo lugar en el templo ancestral que habían descubierto semanas atrás, cuya existencia se había vuelto simbólica del potencial de armonía entre especies diferentes. Bajo la luz suave del amanecer alienígena, la delegación recorrió el templo con asombro, observando detenidamente los relieves antiguos que mostraban escenas de convivencia pacífica entre especies desconocidas. Este descubrimiento fue recibido con entusiasmo, considerándolo una señal clara de que el proyecto de coexistencia no solo era posible, sino que ya había sucedido antes en aquel mundo. Durante varios días, Henry y Thea guiaron personalmente a los visitantes, compartiendo sus conocimientos acumulados sobre el planeta, sus ecosistemas y sus culturas respectivas. Se organizaron charlas y debates profundos en la cabaña y en los alrededores,
generando intercambios fructíferos que trascendieron las barreras culturales iniciales. Los representantes humanos, al principio escépticos, pronto mostraron admiración genuina por la avanzada tecnología y sabiduría Nixon. Del mismo modo, los Nixon comenzaron a valorar profundamente la resiliencia, el ingenio y las emociones profundas y complejas de los humanos. El momento culminante del encuentro fue una ceremonia simbólica realizada en el claro que Henry y Thea habían convertido en su lugar especial bajo las estrellas. Allí, frente a representantes de ambas civilizaciones, Henry y Thea narraron públicamente cómo se habían conocido, superado sus temores iniciales y aprendido a confiar plenamente el uno en el otro. Esta narración, honesta y emotiva, tocó profundamente a todos los presentes, mostrando que la verdadera convivencia iba más allá de protocolos diplomáticos y científicos, descansando sobre un fundamento profundamente humano, y Nixon, el amor y la comprensión mutua. Al concluir la visita oficial, la delegación partió profundamente impresionada y con un claro mensaje de unidad y esperanza para sus mundos. Henry y Thea quedaron nuevamente solos, pero ahora con la satisfacción de saber que habían sembrado una semilla poderosa de cambio y aceptación. En las semanas siguientes, recibieron numerosas comunicaciones que informaban sobre iniciativas concretas inspiradas en su ejemplo, incluyendo intercambios culturales y científicos, nuevas políticas de contacto pacífico, e incluso planes para colonias conjuntas en mundos habitables recién descubiertos. Cada noche, bajo el vasto cielo de su planeta adoptivo, Henry y Thea discutían sobre cómo su encuentro accidental había alterado el curso de la historia de dos civilizaciones completas. Ya no temían el futuro, sabiendo que habían superado prejuicios profundos y que ahora eran símbolo viviente de lo posible cuando se elegía la empatía sobre el temor y la cooperación sobre la desconfianza. Su unión ya no era solo personal, sino un puente auténtico hacia un futuro compartido, lleno de esperanza, colaboración y progreso intergaláctico. La decisión de aceptar formalmente el proyecto piloto generó cambios profundos en la vida diaria de Henry y Thea. En poco tiempo, el modesto refugio que habían construido en la selva alienígena se convirtió en un punto de referencia diplomático, visitado regularmente por delegaciones mixtas interesadas en estudiar de cerca su convivencia. Su rutina solitaria pasó a ser reemplazada por actividades constantes, desde entrevistas holográficas transmitidas a ambos planetas, hasta la redacción conjunta de informes destinados a expandir la comprensión mutua entre humanos y Nixon. Pese a esta nueva responsabilidad pública, ambos mantenían momentos personales, donde reafirmaban su vínculo original, el amor y el respeto mutuo que los había unido desde su inesperado encuentro. Durante este periodo de transición, uno de los proyectos más significativos que lideraron fue la creación de un centro educativo mixto cerca del templo ancestral descubierto previamente. Este lugar, denominado Centro Aurora, en honor al amanecer que solían contemplar juntos, se transformó rápidamente en un símbolo tangible de la cooperación entre especies. En sus aulas, estudiantes humanos y Nixon asistían a cursos sobre historia, tecnología, ecología interplanetaria y diplomacia intercultural. Henry aportaba sus experiencias personales de supervivencia y liderazgo práctico, mientras Thea enseñaba con pasión y rigor científico, mostrando cómo la empatía podía coexistir perfectamente con la investigación académica. Conforme avanzaba el tiempo, Henry y Thea observaron cómo sus esfuerzos comenzaban a tener un impacto real y visible. Los prejuicios que inicialmente dividían a ambas sociedades comenzaron a derrumbarse poco a poco, sustituidos por un renovado interés genuino por aprender unos de otros. La prensa humana cubría fascinada las visitas Nixon a la Tierra, destacando tanto la impresionante tecnología como la calidez inesperada de estos seres extraterrestres. Por otro lado, la sociedad Nixon, inicialmente escéptica, empezó a reconocer públicamente el valor emocional, intelectual y social que podían aportar los humanos. Esta transformación social era el fruto directo del ejemplo que Henry y Thea habían dado al mundo. Una tarde especial, bajo un crepúsculo intenso que pintaba el cielo con tonalidades violetas, Henry y Thea organizaron una ceremonia simbólica en el Centro Aurora. Frente a una gran multitud compuesta por representantes diplomáticos, estudiantes y líderes de ambas especies,
revelaron una estatua creada por artistas humanos y Nixon en conjunto. Esta obra de arte representaba la figura estilizada de un hombre humano y una mujer Nixon unidos, extendiendo juntos sus manos hacia el cielo, simbolizando la aspiración común hacia un futuro de armonía y colaboración. Durante su emotivo discurso, Thea habló apasionadamente sobre cómo aquella convivencia no había sido únicamente una unión accidental, sino un mensaje claro del universo sobre la necesidad de cooperación y empatía como elementos fundamentales para cualquier civilización avanzada. Henry, con voz firme y llena de convicción, destacó que lo que comenzó con una simple trampa accidental se había convertido en una lección poderosa sobre la verdadera esencia de la humanidad. La capacidad de entender, aceptar y amar más allá de las diferencias superficiales. La ceremonia concluyó con un aplauso prolongado y entusiasta, resonando por el claro, llenando de orgullo a los protagonistas y confirmándoles que su legado trascendería ampliamente su historia personal. Henry y Thea, tomados de la mano y rodeados por amigos y colaboradores, comprendieron en ese momento que habían transformado profundamente no solo sus propias vidas, sino también el destino de dos civilizaciones enteras. Los años que siguieron fueron testigos del fortalecimiento continuo de ese vínculo especial. Nuevas generaciones mixtas crecieron en un entorno donde las diferencias biológicas o culturales ya no eran barreras, sino oportunidades para aprender y crecer juntos. Henry y Thea, convertidos en figuras emblemáticas y respetadas en ambos mundos, continuaron liderando proyectos educativos y culturales, viendo con satisfacción cómo su historia de amor improbable se había convertido en un ejemplo viviente de lo que era posible alcanzar cuando dos mundos diferentes decidían unirse en armonía. Así, el planeta alienígena que alguna vez fue el refugio aislado de Henry se transformó en un crisol vibrante de intercambio cultural, científico y emocional, demostrando definitivamente que, aunque su historia comenzó con el temor de ser devorada, había concluido en un banquete maravilloso de esperanza, comprensión y amor genuino entre dos especies unidas por el destino. Con el paso de los años, la historia de Henry y Thea trascendió más allá de ser una simple anécdota o una curiosidad científica. Se convirtió en un símbolo eterno de unidad y paz intergaláctica. Lo que había comenzado con un encuentro accidental y un miedo profundo a lo desconocido, terminó transformando radicalmente dos civilizaciones enteras. El centro Aurora se expandió hasta convertirse en una ciudad próspera y vibrante, hogar permanente de cientos de familias mixtas, compuestas por humanos y Nixon, que vivían, aprendían y crecían juntos, demostrando que la convivencia armoniosa entre distintas especies era una realidad tangible y exitosa. Henry y Thea continuaron viviendo en lo que había sido su modesta cabaña, que ahora formaba parte de un hermoso complejo cultural rodeado por jardines alienígenas exuberantes y fuentes cristalinas. A pesar de la modernización del lugar, mantuvieron intacto el núcleo original como recordatorio constante de sus humildes comienzos y de las profundas lecciones aprendidas en esos días solitarios. Cada mañana, Henry caminaba junto a Thea por senderos cuidadosamente diseñados, recordando los primeros días en que exploraban juntos aquella jungla desconocida, sin imaginarse jamás lo lejos que llegarían. Su hija Aurora, nombrada en honor al centro educativo y al amanecer que tantas veces contemplaron, creció siendo una verdadera hija de dos mundos, simbolizando la esperanza, la sabiduría y el equilibrio perfecto entre la fuerza emocional humana y la profunda inteligencia Nixon. Aurora destacó desde joven por su capacidad de comunicarse con ambas culturas con naturalidad, convirtiéndose rápidamente en una líder respetada que continuó con orgullo el legado de sus padres. Fue bajo su liderazgo que se establecieron nuevas colonias mixtas en diferentes planetas habitables, ampliando aún más el mensaje universal de cooperación pacífica. Eventualmente, la fama de Henry y Thea llegó hasta el punto en que el Consejo Interplanetario, una organización recién formada que incluía representantes humanos, Nixon y otras especies que se unieron al movimiento, los honró con el mayor reconocimiento intergaláctico jamás otorgado, el emblema de la armonía. Esta ceremonia, transmitida simultáneamente en múltiples planetas, se realizó en el mismo claro donde tiempo atrás habían revelado la estatua simbólica, ahora considerado un lugar sagrado para todos aquellos que creían en la paz interplanetaria. Con emoción profunda y humildad auténtica, ambos aceptaron este honor,
conscientes de que su historia no solo había cambiado sus vidas, sino el curso completo de la historia universal. En la última etapa de sus vidas, Henry y Thea dedicaron gran parte de su tiempo a escribir sus memorias, recopilando cuidadosamente todas las experiencias vividas, desde aquel primer encuentro en la trampa accidental hasta los grandes logros diplomáticos posteriores. Estas memorias fueron publicadas simultáneamente en la Tierra y en el planeta Nixon, convirtiéndose rápidamente en el libro más leído de ambas civilizaciones. Sus páginas no solo narraban sus aventuras, sino que enseñaban valiosas lecciones sobre empatía, comprensión, resiliencia y, sobre todo, amor incondicional. Finalmente, Henry y Thea envejecieron juntos en paz, rodeados de sus familiares, amigos y discípulos. Su legado perduró mucho después de sus muertes, inspirando generaciones enteras a seguir sus pasos en la búsqueda incansable de la comprensión mutua. Cada aniversario de su encuentro inicial se celebraba con festivales y eventos intergalácticos, en los que humanos y Nixon recordaban cómo la valentía y la curiosidad de una pareja habían roto barreras aparentemente insuperables. El día que finalmente dejaron este mundo, se les rindió un homenaje masivo en el templo ancestral, ahora restaurado completamente. Allí descansaron sus restos en una tumba conjunta, tallada en piedra azul translúcida, adornada con motivos que recordaban tanto la selva donde se conocieron, como el vasto cosmos que habían logrado unir. Sobre la tumba había una frase simple, pero poderosa. Aquí descansan Henry y Thea, prueba eterna de que el amor supera todas las diferencias. Su legado no solo perduró, sino que floreció aún más en las generaciones siguientes, transformando definitivamente la historia de ambas civilizaciones. Y así, aunque había comenzado con el miedo de una joven Nixon a ser devorada por un humano desconocido, concluyó con la certeza absoluta de que no era el temor, sino la confianza y el amor, lo que definiría para siempre el destino de ambos mundos.